Maximiliano de Robespierre decía: los países libres son aquellos en los que son respetados los derechos del hombre y en donde las leyes por consiguiente son justas. Pero para que las leyes sean justas y se respeten los derechos del hombre, se requiere de la garantía de un Estado de Derecho. Y de la efectividad en el cumplimiento y respeto a los derechos fundamentales. Mi nombre es Alejandra Abigail Miranda Velázquez. Soy Darwin Torres. Mi nombre es Karina Gervet López Márquez y tengo 24 años. Muy buen día. En esta ocasión les hablaremos sobre el Estado de Derecho, sus elementos, importancia y la realidad hondureña. Somos pasantes de la carrera de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Actualmente cursamos el módulo de Justicia Constitucional, mismo que es impartido por la abogada Ninfa Rosa Estrada Ramírez. Conforme a la cita introductoria, llama nuestra atención la importancia de conocer y estudiar sobre lo que es un Estado de Derecho y el respeto y cumplimiento a los derechos fundamentales, que finalmente dignifican al ser humano como el fin supremo de la sociedad y el Estado. Un Estado de Derecho es aquel que da pleno reconocimiento a los derechos humanos, así como derechos fundamentales. Conforme a esta premisa, el profesor Elías Díaz define el Estado de Derecho como el imperio de la ley, circunstancia que exige la sumisión y la subordinación a ella de todos los poderes del Estado, incluso los poderes no estatales, sociales, económicos y por supuesto de todos los ciudadanos. Pero para hablar de un Estado de Derecho debe primar el imperio de la Constitución, hecho que da lugar a hablar de un Estado constitucional de derecho, donde la Carta Magna de la Nación limita al poder, exige el sometimiento a la ley y regula la actividad estatal con leyes relacionadas con el respeto al hombre, a la persona humana y sus derechos humanos, entendidos estos como derechos fundamentales. De estas circunstancias se deduce que un Estado de Derecho se conforma de 4 elementos esenciales, siendo estos: 1. Imperio de la ley; 2. Separación de poderes; 3. El control de legalidad; y 4. La efectiva realización de los derechos humanos. El primer elemento, denominado imperio de la ley, hace referencia que todos y todas somos iguales ante la ley y que por lo tanto debemos de someternos a ella. El segundo elemento, llamado separación de poderes, busca evitar la concentración de poder y establecer un sistema de pesos y contrapesos, pues hay orden y distribución en las funciones del Estado. Ya el tercer elemento, denominado control de legalidad, hace referencia a que el poder público debe ejercerse conforme a la ley y no conforme a la voluntad de los hombres. Este elemento requiere de la existencia de un poder judicial independiente e imparcial que vele por el respeto y garantía de los derechos fundamentales del hombre, elementos que son constitutivos del cuarto elemento general de lo que constituye un Estado de Derecho, y este elemento es la efectiva realización de los derechos humanos, implicando garantizar y velar por el respeto de los derechos fundamentales, afirmando la seguridad jurídica de los ciudadanos y así evitando arbitrariedades por parte de las autoridades hacia la población. En cuanto a los elementos mencionados en el tercer y cuarto elemento de lo que constituye un Estado de Derecho, es importante establecer la diferencia entre derechos fundamentales y derechos humanos. Los derechos fundamentales son aquellos en que el Estado vela por el cumplimiento y por el respeto de los derechos consagrados en la Constitución, estableciendo mecanismos de protección ciudadana mediante una acción judicial que pretende proteger una eventual o una real pérdida, una vulneración
alteración o una posible restitución a los derechos consagrados en la Constitución. Estos derechos fundamentales son de carácter local y están regulados en la Constitución de la República. Ya los derechos humanos como tales son aquellos que buscan establecer una protección a los ciudadanos contra esa acción y ese poder que tiene el Estado. Estos se caracterizan por ser de carácter universal y por estar regulados en los tratados, convenios y declaraciones internacionales. Por tanto, conforme a estos elementos, debemos de tener claro que un Estado de Derecho se basa en la supremacía constitucional, donde la Constitución de la República, en base al principio del imperio de la ley, está por encima de las demás normas jurídicas, hecho que afianza la premisa de que las disposiciones normativas y los actos del poder público deben mantener conformidad con las disposiciones constitucionales, ya que caso contrario, el Estado de Derecho carecería de eficacia y se daría paso para hablar de un Estado fallido. Es importante mencionar que World Justice Project señala que un verdadero Estado de Derecho reduce la corrupción, combate la pobreza, protege a las personas de las injusticias, construye comunidades que gozan de paz y oportunidades, promueve el gobierno responsable y garantiza el respeto a la dignidad humana, a los derechos humanos. Y en base a esto nos queda analizar, ¿estamos verdaderamente ante un Estado de Derecho? No. No. Yo también digo que no. Y esta respuesta la afirma World Justice Project con el informe publicado en el año 2020, en el cual señaló que Honduras hasta ese año ocupaba la posición número 116 de 128 países alrededor del mundo y que ocupa la posición número 27 de 30 países en la región de América Latina y el Caribe. Cabe mencionar que este índice mide el desempeño del Estado de Derecho en base a 8 factores fundamentales: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal. Estos 8 factores fundamentales reflejan la debilidad estatal en que vivimos. Estamos en un país donde reina la concentración del poder, estando todo bajo el mando y dirección del Poder Ejecutivo. La corrupción es más evidente. Ejemplo claro de ello es la compra de hospitales móviles, que atenta contra el principal derecho fundamental llamado vida, que a la vez afecta el goce y disfrute de todos los derechos fundamentales. La poca participación ciudadana en cuanto a los procesos que garantizan la transparencia en el uso y manejo de los fondos públicos, asimismo el incumplimiento de la ley que se refleja en mala administración e impartición de justicia. Conforme al estudio realizado, se determina que se ha avanzado en cuanto al orden y a la seguridad ciudadana. Sin embargo, la inseguridad y la violencia aún reinan en nuestro país, siendo ejemplo claro de ello el alto grado de impunidad en cuanto a la justicia penal, ya que son mínimos los casos que logran ser judicializados y aún menos la cantidad de casos que logran una condena. Asimismo, en nuestro país se busca condenar, mas no restituir ni reparar los daños ocasionados, circunstancia que refleja la inoperancia de la responsabilidad civil, donde generalmente sale afectado el más pobre, limitando el principio constitucional de igualdad. Todas estas circunstancias evidencian la falta de tutela judicial efectiva y debido proceso, ya que lo que menos se garantiza son esos elementos esenciales para el buen funcionamiento del Estado y la sociedad, incrementando de tal manera la desigualdad, la pobreza, la corrupción, la impunidad y la criminalidad. Es así que se genera un debilitamiento y detrimento de las instituciones y poderes del Estado, elementos que de ninguna manera reflejan un Estado de Derecho. Es por ello que Honduras se encuentra dentro de los países que menos garantizan el Estado de Derecho. Por ende, les invitamos a que luchemos por la democracia,
Velemos por la supremacía constitucional. Fortalezcamos el Estado de Derecho para que así todas y todas gocemos de nuestros derechos fundamentales. Recordemos también que el equipo de reflexión de investigación y comunicación en el informe sobre Estado de Derecho del 2018 dice que la clase política vernácula maneja de forma descarada el término de democracia, pues estamos en un país en donde el Estado de Derecho asesina, reprime y condena la libertad, la igualdad y la fraternidad, alejándose del respeto y cumplimiento de la supremacía constitucional y derechos humanos. Así que luchemos, defendamos y respetemos el Estado de Derecho.